El plan financiero de mediano plazo, en varios aspectos, deja muchas más dudas que certezas. Una de las dudas grandes es cómo va a ser posible que en un escenario de debilidad en los ingresos tributarios, que tiene mucho rato que no da las estimaciones que se ha propuesto el gobierno para financiar los gastos, pueda generar ahora una disminución del déficit fiscal del 6,4 al 5,1, es decir, del 1,3%, y en el déficit primario de un 1% del PIB. No encuentra uno cómo vaya a ser posible esta eh, baja en el déficit primario y en el déficit fiscal, sino acudiendo posiblemente a que incluyan como ciertos la contingencia clara que hay de las dos emergencias económicas, la una con respecto a buscar el equilibrio del presupuesto de el rechazo que la reforma tributaria hizo al Congreso en el 9 de diciembre del año pasado, con una reforma tributaria en la que se aspiran a recoger 9 billones de pesos, y la otra que coloca un impuesto al patrimonio a 14.000 empresas por una suma aproximada de 13 billones. Es decir, si es por ese lado, se conseguiría, pero en todos hay contingencia, porque lo más seguro es que ambas reformas tributarias tengan la posibilidad de ser declaradas inexequibles por la Corte Constitucional. Y por otro lado, no veo la manera de que se pueda lograr con dinamización de los ingresos cuando usted está suponiendo que el crecimiento de 2025 va a ser el mismo crecimiento de 2026. Entonces no hay una dinámica clara en la orientación de los ingresos. Y si de pronto lo que tiene es la mirada fijada en el comportamiento del precio del petróleo por el problema de la guerra, Irán, USA, Irán, Estados Unidos y Israel, tampoco se puede conseguir por ahí, porque hagamos el supuesto de que eso lleve 2 meses. Por ahí se podrá conseguir entre 2 y 3 billones de pesos máximos por esa diferencia, que no dan el potencial de recaudo que se requieren para financiar el desequilibrio presupuestal, que son 16 billones de pesos. Es decir, una de las grandes dudas es cómo va a lograr eh, sortear la financiación de ese déficit primario con ingresos cuando son una de las grandes debilidades que tienen. Y la otra, porque definitivamente la lucha contra la evasión y la lucha contra el contrabando sigue siendo un discurso. Y en ese sentido hay que pasar del dicho al hecho con resultados claros para ver de qué manera podría lograr el aumento. Y definitivamente hay una gran duda, ¿m? Que quizás aparece por allá en los últimos datos de el caso de la disminución de, del gasto en 1,8% del PIB. Eso es básicamente una cifra cercana a los 35 billones de pesos. Pero por ningún lado observa uno que haya la posibilidad, de acuerdo con el comportamiento, que es tratar de reducir el déficit fiscal, ¿sí? Eh, lograr la baja del gasto, sino es que de pronto el gobierno esté pensando que no le aprueben las dos reformas y que por fuera de ello tenga que recortar más gasto que el que tiene, porque indiscutiblemente está, como hace mucho rato lo venimos diciendo, el gasto por encima, y que básicamente la dificultad de ajuste que tiene el gobierno la tiene en una cifra cercana entre los 35 y 40 billones de pesos, como lo hemos dicho nosotros y como recientemente el Comité Autónomo de la Regla Fiscal piensa que son aproximadamente 30 billones de pesos. Así las cosas. Entonces, este plan financiero de mediano plazo deja dudas de cómo se va a lograr disminuir un déficit fiscal y un déficit primario que de pronto cruza con la disminución del gasto, pero por ningún lado observa uno que el gasto lo vayan a disminuir, sino que están buscando un aplazamiento de gastos que no significa disminución de gastos. Esa es una gran duda también. Y hay que buscar la certeza, desde luego, con las respuestas que el ministro de Hacienda tenga con respecto a esto. Por otra parte, tener un reconocimiento de que la inflación va a crecer y que en el sentir que la tenían en un tiempo en 3,2 y que esté pasando a 5,8, eso es hacer un reconocimiento de que la inflación sí va a tener efectos de incremento este año. Y eso es absolutamente claro, porque nada más en los 2 primeros meses del año, la inflación va en el 2,2%. Es decir, si a los 2 meses del año va en el 2,2%, indiscutiblemente ni siquiera va a cerrar en el 5,8, va a cerrar en más, va a cerrar aproximadamente en un 6,1%. Entonces, tiene más dudas que certezas este plan financiero de mediano plazo. Tendrá que explicarlo bien el señor ministro de Hacienda, y nosotros particularmente, como en la parte propositiva siempre nos referimos, creemos que frente a todo esto lo que le viene al nuevo presidente y al nuevo Congreso es formular una reforma tributaria estructural en la que no haya más aumento de tarifas, sino haya un trabajo de una reforma tributaria estructural
estructural basada en los elementos estructurales del tributo, el aumento de bases gravables y desde luego la disminución del gasto con un estudio serio de funciones, procesos y procedimientos que implique un recorte del Estado cercano al 30% que origine entre los dos un ajuste aproximado de unos 40 billones de pesos, que es el problema estructural que tiene de déficit el gasto y no lo soluciona el plan financiero de mediano plazo. Más dudas que realidades, más dudas que certezas. El debate se abre y va a estar bien interesante en la discusión del proyecto para el año 2027. Mil gracias, de esa manera le dejo mi opinión, doctor Alejandro.